Hola, el tema que vamos a revisar ahora es resolver algunas preguntas que han venido en exámenes anteriores y aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora. Veamos la primera pregunta. En los ensayos clínicos controlados podemos afirmar: A. El que administra el tratamiento debe saber qué está administrando y a quién administra para evitar confusiones. Bueno, esta alternativa no es correcta porque el que administra el tratamiento debe de ser en lo posible ciego, no debe saber qué está administrando. B. La comparación solamente puede hacerse con un placebo o un grupo sin intervención. La comparación no solamente puede ser con placebo o un grupo sin intervención, se puede comparar con otro tratamiento preexistente y no necesariamente con placebo o un grupo sin intervención. Entonces, esta respuesta tampoco es correcta. C. Es necesario el enmascaramiento triple ciego para un mejor control de otras variables no consideradas en el estudio. Las variables no consideradas en el estudio, cualquier otra variable no conocida y no medida que pueda influir en el estudio, la única forma de controlarla es a través de la aleatorización. Entonces la aleatorización me va a permitir, entre comillas, controlar estas variables que no hemos medido en el estudio y que pueden influir en los resultados. El objetivo del enmascaramiento triple ciego no es manejar estas otras variables. Entonces, la C no es correcta. La D, la comparación puede hacerse con un placebo, un tratamiento o un procedimiento preexistente. Esta es la alternativa correcta. Y la última, que es la medición basal puede suprimirse cuando existe un grupo de control bien seleccionado, no es correcta. La medición basal se debe realizar de todas maneras a ambos grupos de tratamiento. ¿En cuál de los siguientes estudios es indispensable aleatorizar? En casos y controles no hay aleatorización. En los estudios de corte tampoco hay aleatorización. En el ensayo clínico controlado sí es indispensable aleatorizar. Se debe de hacer la aleatorización para determinar a qué grupo de tratamiento o de control va el sujeto. Los estudios longitudinales pueden ser de varios tipos. Puede ser un estudio de corte, puede ser un ensayo clínico, etc. Entonces tampoco es una respuesta correcta. Y en los estudios cuasi experimentales, la diferencia con el ensayo clínico controlado es que en el cuasi experimental no hay aleatorización. Entonces, aquí la respuesta correcta es la C, ensayo clínico controlado. Se desea investigar la asociación entre la violencia familiar durante la gestación y su relación con el bajo peso al nacer. ¿Cuál es el tipo de estudio recomendado? Primero, un estudio transversal no es posible porque los estudios transversales no permiten determinar asociación. Podría ser un estudio de casos y controles, pero también podría ser un estudio de corte. La respuesta B podría ser un estudio descriptivo dentro de la clasificación de los estudios observacionales. Los estudios descriptivos están considerados dentro de este grupo, los estudios transversales, los reportes de casos, etc., ¿no? Entonces, esta tampoco es una alternativa correcta. De un ensayo clínico, podría utilizarse un ensayo clínico, pero no es ético, ya que no se puede realizar este tipo de estudio
en este caso. Y un ensayo o un estudio cuasi experimental tampoco podría realizarse por cuestiones éticas. Entonces, aquí la alternativa correcta es la B, un estudio de casos y controles para investigar la asociación entre la violencia familiar durante la gestación y su relación con el bajo peso al nacer. Se desea investigar el efecto inmunológico de la vacuna contra el papilomavirus. Se selecciona 300 mujeres distribuidas al azar en dos grupos con anticuerpos basales negativos. Un grupo recibe vacuna con PVH y el otro recibe vacuna para hepatitis B. Al mes siguiente se dosa anticuerpos en ambos grupos. ¿Qué tipo de estudio se ha realizado? Bueno, el primer dato que nos dicen es que tenemos 300 mujeres. Estas mujeres se han distribuido al azar, es decir, ha habido aleatorización para poderla asignar a uno de los dos grupos. Un grupo al cual se le aplica vacuna PVH y otro grupo al cual se le aplica vacuna contra la hepatitis B. Se le sigue en el tiempo durante un mes y después se dosa anticuerpos en ambos grupos, ¿no? Entonces, este tipo de diseño es un diseño de tipo experimental, porque ha habido aleatorización para asignar a los sujetos al grupo de intervención o al grupo control. En los otros tipos de estudios no hay aleatorización, como les había comentado. En el cuasi experimental, en los de CORT y en los casos y controles, no hay aleatorización. Para investigar la eficacia de un nuevo tratamiento que mejore el intercambio de gases en pacientes con problemas respiratorios crónicos severos, se mide la superficie corporal de 14 pacientes obteniéndose los siguientes resultados. Están los valores de los 14 pacientes y lo que nos piden es el valor modal, es decir, nos piden cuál es la moda. La moda es una medida de tendencia central, igual que la mediana y la media, pero es muy poco utilizada en salud. La moda es el valor que más frecuentemente se repite. En este caso vemos que el valor que más frecuentemente se repite es 1,57. Entonces la respuesta correcta en este caso sería la A, 1,57. En un conjunto de datos es posible tener más de una moda. Podemos tener 2 modas, 3 modas, n modas. El concepto es que la moda es el valor que más frecuentemente se repite. En el año 1980 se produjo un escape de gas radioactivo en una planta de fabricación de sustancias radioactivas. La planta tenía 500 obreros. La ciudad más cercana a la planta se encontraba a 1000 kilómetros de distancia y tenía 2000 habitantes. De 1980 al año 2000 se diagnosticaron 25 casos de leucemia mielocítica entre los obreros y en la ciudad más cercana 5 casos de leucemia. Pregunta: ¿cuál será la tasa de incidencia de leucemia en la población expuesta? Entonces, en este problema lo que hay que determinar es cuál es la población expuesta. ¿Son solamente los obreros de la fábrica o también son los 2000 habitantes que se encuentran a 1000 kilómetros de distancia? ¿Cómo determinamos cuál es la población expuesta? Lo vamos a determinar calculando la tasa de incidencia de leucemia para ambas poblaciones.
Aquí en esta tabla vemos que los obreros de la planta, la población son 500, y se presentaron 25 casos de leucemia, lo que nos da una tasa de incidencia de 50 por cada 1000 obreros. Y la ciudad más cercana tiene una población de 2000, se presentaron 5 casos, y la tasa de incidencia es de 2.5 por cada 1000 habitantes. En total, la suma de las dos poblaciones son 2.500 habitantes, personas, el número de casos son 30 y la tasa de incidencia global para las dos poblaciones es de 12 casos de leucemia por cada 1000 habitantes. Entonces, la pregunta es, vemos una diferencia bastante grande en la tasa de incidencia entre los obreros de la planta y la ciudad más cercana. Si nosotros quisiéramos sacar el riesgo relativo, considerando los obreros de la planta como los expuestos y la ciudad más cercana como los no expuestos, vamos a encontrar un riesgo relativo de 20. Un riesgo relativo de 20 es un riesgo relativo extremadamente grande, por lo que podemos concluir que en realidad aquí en este problema la población expuesta vendrían a ser solamente los obreros de la planta. Por lo tanto, la tasa de incidencia en la población expuesta en los obreros de la planta es de 50 casos de leucemia por cada 1000 obreros. Vemos que en las alternativas la A no podría ser, la B tampoco, la C tampoco, la D tampoco, y la E, la alternativa E, es 5 casos de leucemia por cada 100, que es igual a 50 casos de leucemia por cada 1000 obreros. Entonces aquí la respuesta correcta es la alternativa E. Respecto a la distribución binomial, una característica importante es que los ensayos no son independientes. En el caso de la distribución binomial, les había comentado que se produce cuando tenemos múltiples ensayos de Bernoulli. Y sabemos que cada ensayo de Bernoulli, el ejemplo típico es el lanzamiento de una moneda al aire, en el cual tenemos solo dos posibilidades: o es cara, que vendría a ser el éxito, o es sello, que vendría a ser el fracaso. Solo hay dos posibilidades. Cada lanzamiento de la moneda al aire es independiente del siguiente lanzamiento. Por lo tanto, la respuesta A, los ensayos no son independientes, no es correcto. Los ensayos sí son independientes. B, se aplica a variables continuas. Tampoco es correcto porque en este caso solamente hay dos posibilidades, ¿no? O es 1 o es 0. Es una respuesta dicotómica. C, la media y la varianza son iguales. No es correcto. D, se deriva del ensayo de Bernoulli. Esta es la respuesta correcta. Al hacer sucesivos ensayos de Bernoulli, tendríamos una distribución binomial. Y la última, el resultado de un ensayo afecta a otro, tampoco es correcto porque, como les había comentado, cada uno de los ensayos son independientes. En epidemiología, ¿cuáles son las fuentes de información primarias? Entonces, hay que diferenciar fuentes primarias de fuentes secundarias. Las fuentes primarias son todas las fuentes en las cuales nosotros recogemos la información. Fuentes secundarias son todas aquellas fuentes en las cuales ya existe la información registrada. Entonces, la alternativa A
La observación es una información que nosotros la vamos a realizar. Los registros GIS es una información que ya está registrada, nosotros no la vamos a obtener, por lo tanto es una fuente de información secundaria. Y los grupos focales es una técnica de investigación cualitativa en el cual se junta un grupo de personas, usualmente entre 8 y 12, que tienen ciertas características, ciertas particularidades, ciertas similitudes, y en las cuales se le va a realizar una serie de preguntas a través de un cuestionario, que es un cuestionario bastante general. Son preguntas abiertas en las cuales se permite que cada uno de los integrantes del grupo focal se pueda expresar de manera libremente, ¿no? Entonces, en la alternativa A tenemos fuente de información primaria, que es la observación y los grupos focales, y el registro GIS, que es una fuente de información secundaria. En la alternativa B tenemos grupos focales, que es fuente de información primaria, historias clínicas y registro GIS son fuente de información secundaria. Entonces tampoco es la alternativa correcta. La alternativa C, reportes de necropsia, fuente de información secundaria, grupos focales y observación, fuente de información primaria. Tampoco es la respuesta o la alternativa correcta. La D, las encuestas, que es algo que nosotros lo vamos a realizar. La observación y grupos focales, que también tenemos que recoger esa información. Entonces, esta alternativa, las encuestas, la observación y los grupos focales son fuentes de información primaria y es la alternativa correcta. Prevalencia usual de una enfermedad en un área geográfica determinada se denomina epidemia. La primera alternativa. La epidemia es el número de casos de una enfermedad X, una enfermedad determinada, por encima de lo esperado. Entonces no es la alternativa correcta. Una pandemia es una enfermedad que afecta a 2 o más países, tampoco es correcto. La holoendemia es un nivel elevado de la infección que comienza en los primeros años de la vida y que va a afectar a la mayor parte de la población. Tampoco es la alternativa correcta. La D, endemia. La endemia es la prevalencia usual de una enfermedad en un área geográfica determinada. Y la hiperendemia es una transmisión intensa y persistente. Entonces la respuesta por la alternativa correcta es la D. En un distrito rural del país se notificaron durante la primera semana de octubre del 2005 2 casos locales o autóctonos de rabia humana, enfermedad que no se observó en las últimas 3 décadas. Esta situación se define como una endemia. La primera alternativa no es correcta. Habíamos dicho que endemia es cuando el número de casos se encuentra dentro de lo esperado, dentro de lo usual. B, epidemia. El número de casos está por encima de lo esperado, como en este caso. El número de casos esperado en este ejemplo es 0. No tenía ningún caso de rabia humana. Un solo caso se considera como una epidemia o un brote. Entonces aquí la respuesta o la alternativa correcta es la B, ¿no? Epidemia. ¿Qué cosa es una epizotia? Una epizotia es igual que una epidemia, con la diferencia que no se presenta en humanos sino en animales, donde el número de casos de una enfermedad determinada se presenta por encima de lo esperado, pero en animales, no en humanos. Y los términos de hiperendemia y holoendemia que ya lo hemos revisado.